y lo he invitado por dos razones. La primera razón es porque recibió un premio recientemente dado por la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela en conjunto con el espacio Ana Frank y el Instituto Venezolano del Yad Vashem por el trabajo suyo en particular y de la Unión Europea en contra del antisemitismo. Yo creo que esto es un tema que siempre tiene que estar vigente porque lo que pasó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial no debería volver a suceder y después de la Segunda Guerra Mundial ya van 8 genocidios. Embajador, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenos días, es siempre un placer charlar contigo, Carolina, y con los oyentes que están al otro lado del transistor. A ver, este premio es un reconocimiento a la Unión Europea. El Holocausto ocurrió en Europa. Yo sé que ha habido un gran mea culpa, pero además lo que me parece interesante de esto es que hay acciones para que esto no vuelva a suceder. Sí, no, es evidente. El otro día cuando me dieron el premio, en mis palabras decía justamente esto, decía, el Holocausto pasó en Europa, pasó entre europeos, básicamente, y pasó en un momento de la historia en la cual como has dicho, ha habido otros holocaustos, otros genocidios en la historia, pero pasó en un momento en el cual la Unión Europea todavía no existía y fue una de las páginas más trágicas, más oscuras de la humanidad. Bien, de ahí, de esas cenizas, sin embargo, sale la Unión Europea, primero 6 países miembros, ahora somos 27, nos dieron el Premio Nobel de la Paz hace unos años y ahora este premio tiene que ver con ello porque hemos lanzado a finales del año pasado una nueva política, por primera vez una política que es de obligado cumplimiento para los 27 países de la Unión Europea de proteger a las poblaciones judías, de luchar contra el antisemitismo y de mantener viva la memoria del Holocausto. Entonces, esa nueva política europea que ya digo se va a implementar en todos los países, más de 500 millones de personas van a tener que seguir esas directrices, es lo que precisamente es nuestra respuesta a algo que la población judía de Europa nos está diciendo, y es que efectivamente en los últimos tiempos se está viendo un crecimiento del antisemitismo. Cada vez la gente, los judíos en Europa, judíos europeos, se ven, digamos, en una situación en la cual incluso se habla de un 38% que piensan en emigrar, dejar la Unión Europea por miedo a que pueda reproducirse lo que pasó en los años 30 del siglo pasado, y por tanto creo que es fundamental mantener viva esa llama del antisemitismo, del ser capaces de defender nuestros valores democráticos y luchar contra lo que son los extremismos, sobre todo de la extrema derecha, de los neonazis que están creciendo por desgracia también en Europa. Pero es que están creciendo a una velocidad increíble y cada vez tienen más adeptos. Todas estas teorías negacionistas del holocausto es increíble, pero es que no solamente está pasando en Europa, está pasando también en los Estados Unidos. Entonces, eso se combate con educación, ciertamente, pero ¿cómo se detiene? Y las redes sociales todo lo multiplican. Entonces, es una cosa que se está volviendo exponencial. ¿Cómo se controla eso, embajador? Bien, difícilmente. Es decir, como bien has dicho, la educación es fundamental, empezar desde que los niños son pequeños a que todos esos valores democráticos, los valores de igualdad entre hombre y mujer, entre diferentes razas, entre diferentes credos religiosos, etcétera, se vea realmente reflejado en la educación desde pequeños. Se tiene que hacer también en acuerdo con las grandes redes sociales, es decir, tanto Facebook como Twitter, Instagram, etcétera, conminarles a que puedan cerrar y cortar cualquier tipo de fuente de odio, esas fuentes digamos, de apoyo a las ideas negacionistas del Holocausto, antisemitas, o de islamofobia o de racismo hacia los gitanos o hacia cualquier otra minoría de los países. Se hace también en base a que la gente tenga más educación y por tanto sean capaces de leer lo que son fake news, lo que es la desinformación, que la gente se informe mejor antes de darle a un clic y redistribuirlo a todos sus amigos. Hay mucho de eso también. Estamos en un momento en que es todo muy complejo, pero que
en base a la educación, en base al compromiso de cada ciudadano, se puede hacer frente a todas estas amenazas, como decía, de la extrema derecha. Embajador, le voy a pedir que se quede en línea porque vamos a identificar el circuito. Ya venimos con el embajador Rafael Dochao Moreno. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Nuestro invitado a esta hora, vía Zoom, es el embajador Rafael Dochao Moreno, jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Él acaba de recibir recientemente un reconocimiento de parte de la Confederación, de la Asociación de Confederaciones Israelitas de Venezuela, la CAIB, del Instituto Yad Vashem de Venezuela, del Espacio Ana Frank y las alcaldías de Chacao, Baruta y El Hatillo, por la lucha que llevan sin cuartel contra el antisemitismo. En los Estados Unidos, no solamente está pasando esto en Europa, en los Estados Unidos también hay unos grupos de extrema derecha que cada vez están tomando más auge, entre ellos el QAnon, que es quizá el más conocido, que no solamente son negacionistas del Holocausto, sino que piensan que va a resucitar John Kennedy y su hijo John, y que van a formar gobierno con Trump, que se va a coronar rey. A uno le da risa leer esas cosas, pero yo eso no lo tomaría tan gracioso ni tan de risa, porque ese movimiento tiene cada vez más adeptos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pueden creer algo tan bárbaro, tan estúpido, tan... Pero sí, ahí están. Todavía hay un grupo que está en Dallas esperando en la plaza donde mataron a Kennedy que se aparezca, porque desde noviembre del año pasado, este señor o el grupo que sea QAnon está anunciando que va a llegar ahí uno de los gurúes de ese grupo. Entonces, es tan difícil, embajador, lo que usted decía antes, o sea, la educación es básica en esto, pero la educación, o sea, las redes sociales, nadie, yo no conozco, por supuesto, algunos periodistas que revise una información antes de mandarla. La revisan es post facto. Sí. No, no es fundamental. Como decía antes, es un esfuerzo. Es decir, la democracia, la información veraz, la predisposición del individuo a informarse sobre cosas es muy compleja, es difícil, es costosa, cuesta tiempo, etc. Lo contrario, es decir, la noticia falsa, el bulo, el rumor, eso es mucho más barato, mucho más fácil de vender, la gente le encanta, es decir, hay cadenas tipo Russia Today que tiene esas obsesiones para atacar los fundamentos, digamos, de la democracia occidental, y obviamente todos esos medios venden muy fácilmente cosas que son, pues eso, rumores, noticias falsas, etcétera, porque todo eso vende mucho más rápido. A la gente, las noticias buenas, que hay armonía en un colegio y que los niños han hecho un mural sobre la paz, eso no es noticia. Si un niño llega con un arma y mata a otro, eso sí es noticia. Y por desgracia es así, es decir, en nuestras sociedades es donde estamos. Y por eso insisto siempre en lo que digo, tenemos que tener la responsabilidad de ciudadanos de que si vemos una noticia que nos suena cucú, que nos suena rara, en lugar de enviársela a 7 amigos, investigar un poco. Yo es lo que hago, de hecho, y lo llevo haciendo desde hace años, es que cada vez que veo una noticia rara, en una búsqueda corta de Google en Internet, encuentras realmente quién es quien está lanzando esa noticia falsa, encuentras por qué están lanzando esa noticia falsa y buscas la verdad de la noticia. Y eso es lo que yo sí envío a mis amigos. Es decir, esto era falso, esto sí es verdadero, o esto sí, digamos, es veraz en el sentido periodístico del término. Claro, pero ojalá que mucha gente hiciera lo que usted hace. Embajador, unas últimas palabras, nos queda un minuto y yo quisiera aprovecharlo para que usted se dirija a los venezolanos y explicarles que esto que pasó en Europa puede pasar aquí. De hecho, aquí también hemos tenido nuestros encontronazos entre hermanos y quisiera dejarlos con un mensaje, por lo menos de esperanza o de que se está haciendo algo. Y bueno, el mensaje básicamente es que las sociedades tenemos todos, en todas las sociedades hay gentes de diferentes
credos, de diferentes orígenes, de diferentes ideologías, pero todos somos seres humanos y plantear, el otro día me decían, no, es que vas a ver esta persona X y tenía muchas tensiones con tu antecesora, con la embajadora que estaba antes que yo. Y yo dije, conmigo no va a haber ninguna tensión, porque tú puedes tener, digamos, opiniones distintas, tú puedes discutir, puedes debatir, pero la tensión no tiene por qué aparecer, porque siempre que hay respeto al otro, siempre que se debate con conocimiento de causa, como hablábamos antes, siempre que haya esa posibilidad de ver el futuro en común, seamos de un bando o de otro, entonces las sociedades es cuando crecen. Es esa visión de cogerse de la mano y mirar hacia adelante la que le recomiendo a los venezolanos, como han hecho tantos otros países que han crecido. Muchas gracias, señor embajador, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Despedimos al embajador Rafael Chavo Moreno, jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Identificamos el circuito, ya venimos.